Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la mesa redonda del ecosistema de criptoactivos claves básicas. Soy Rocío Álvarez Osorio, CMO de Token City, y esta mesa redonda se enmarca, ya que desde nuestro lanzamiento llevamos haciendo diferentes, una vez al mes, webinars y mesas redondas de cara a ir evangelizando sobre el ecosistema de criptoactivos y de blockchain. Es un ecosistema que nos apasiona y bueno, pues hoy tenemos el placer de contar, por un lado, con Covadonga Fernández, que es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense, entre otros medios. Ha desarrollado su labor profesional en Grupo Z y ABC. Impartió clases de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y ha sido directora en Cámara de Comercio de Madrid, presidenta de Telemadrid, fundadora de Blockchain Media y Observatorio Blockchain, y también es autora del capítulo sobre periodismo y blockchain en el libro Blockchain, la revolución industrial de Internet, y creadora de la red de periodismo y comunicación Blockchain. Creadora también del primer meetup sobre blockchain y periodismo y de NFT News App, piloto de primera sala de redacción construida con NFTs. Buenas tardes, Covadonga, bienvenida. Hola, buenas tardes, Rocío. Por otra Encantada de saludar. parte, tenemos a Jesús Pérez, que es ingeniero, director del Instituto de Activos Digitales, fundador de Criptoplaza, director de Roble Ventures Capital, director también de desarrollo de Sersan Sistemas, director de FinTech Ventures, miembro del Consejo de Civeta Investments, profesor del Programa Ejecutivo en Innovación y Tecnología Financiera del IEB y expresidente de la Asociación Española de FinTech y Insurtech. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, ¿qué tal todo? Por otra parte tenemos a Pablo Jodar Seores, que viene, Pablo en concreto viene, está en Suiza, pero viene de darnos su perspectiva desde el corazón de Europa. Licenciado en Derecho y en Administración de Empresas, analista de inversiones globales en JP Morgan, miembro de la Asociación de Crypto Valley en Suiza, ganador del CBRE PropTech Challenge en 2017, exmiembro del Nodo Universitario de la Asociación de Blockchain España, y tiene una licenciatura en Derecho Empresarial por el IE University. Por último, tenemos a Yael Bacnin, que es ingeniera industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, École París y École Central París, posgrado en Gestión de Tecnología de la Universidad de Texas en San Antonio y cofundadora y CEO de Token City. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, no puedo estar pues más ilusionada por poder compartir esta mesa redonda con todos vosotros, ya que creo que sois, bueno, no creo, sé que sois unos de los grandes profesionales y referentes que ahora mismo está impulsando el ecosistema de criptoactivos en España, así como el ecosistema de blockchain. Y quiero empezar esta primera mesa redonda con una pregunta, sobre todo muy enfocada a la parte de, bueno, pues vamos a empezar hablando de cuáles son los players fundamentales que forman parte del ecosistema de criptoactivos. En este caso, pues lanzo la pregunta y cualquiera de vosotros que quiera recogerla, bienvenido sea. Venga, pues igual Jesús, la lanzo por ahí. Vamos a empezar por Jesús. Muy bien. Bueno, yo creo que sería más interesante empezar con con Suiza, que probablemente sea uno de los ecosistemas más importantes, pero bueno, vamos a hablar del que yo conozco, que es el español, y el que yo creo que estamos, pese al entorno que tenemos tan complejo y tan complicado, pues yo creo que al final está en mucha gente. A ver, nosotros intentamos hacer un poco, primero es importante... Discúlpame, Nosotros pero se te escucha un poco, se te entrecorta la voz. Si hablamos de cripto, me gusta hacer un poco la diferencia porque creo que el sector en blockchain en España está muy desarrollado, creo que esa parte está muy explorada y con bastantes recursos en lo que es tecnología, ¿vale? En lo que es más la parte más, como digamos, financiera o más de redes públicas y demás, yo creo que hay más dificultad en general en buscar financiación y en hacer cualquier tipo de actividad en general, ¿vale? En ese segmento un poco de empresas, pues yo creo que en España a día de hoy, o todo lo que son empresas tanto fundadas como españoles como en España haciendo actividad. Hay que recordar que pocas actividades se pueden todavía aquí de manera como si fuéramos con una cierta certidumbre legal. Bueno, estaríamos hablando más o menos de 130 empresas. Nosotros calculamos en torno a 1.200 personas trabajando aquí en España directamente.
y estaríamos hablando de una financiación pues, que calculamos en torno a básicamente 200 millones o algo así, si calculamos todo lo que fuera. Bueno. Entonces, bueno, yo creo que cada mes crecemos, o sea, del año pasado estaríamos hablando de 500 personas más o menos trabajando. Ahí creo que los proyectos que más se han desarrollado dentro de nuestro país son los de casas de cambio, porque son los que de alguna manera no tienen tanta, o sea, o es un tipo de actividad económica que es fácil de alguna manera de hacer aquí. Y es muy localizada porque tiene cambio de divisa. De hecho, hemos visto un poco la campaña en Marquesinas de una de las empresas que están facturando, de las que más están facturando ahí. Bueno, la facturación en concreto supera a día de hoy los 1.000 millones, pero nosotros somos estamos un poquito más, como si dijéramos, cautos en toda esta parte, pero es verdad que solo la compra, estas empresas pesan que facturan la compra de cripto, con lo cual hay que apuntarlo como facturación. Entonces, bueno, yo creo que nosotros cada vez veo más interés. Creo que cada vez vemos empresas con más recursos. Creo que estas subidas, pues al final alimentan eso. Jesús, nos dicen que es que se te sigue oyendo mal. No sé si podemos hacer... A ver, pues disculpar, no sé por qué. A ver, ahora mucho mejor. Es que es como que se te entrecortaba la voz. Ahora mismo mucho mejor. A ver. No, ahora nada. Ahora nada. Ahora ya. Ahora algo mejor. Algo mejor ahora. Es que tengo un micrófono nuevo. Sí. Y no sé si... Bueno, para acabar un poco yo creo que ahora estamos en un momento donde cada vez hay más interés. Creo que empieza a entrar ya, o creo que deberíamos empezar a entrar ya lo que es custodias, otro tipo de activos, otro tipo de servicios que van a poner las bases de lo que va a ser de alguna manera la actividad en España. Pero bueno, a día de hoy que esto está muy complicado porque, como digo, es un tema tabú en España. Salen cada 2 por 3 comunicados que de alguna manera desincentivan o de alguna manera también complican el hacer actividad. Y bueno, pues ahí estamos. Por lo tanto, yo creo que el sector a nivel internacional está, como si dijéramos, creciendo muchísimo. Y bueno, pues yo creo que al final, quieras que no, la hora la acabaremos cogiendo, quizá más tarde. Pero bueno, yo estoy convencido en Criptoplaza que veo mucha más actividad y mucha más gente trabajando y cada vez más talento viniendo. O sea que bueno, yo creo que ahora mismo diría que el próximo año, no sé si en España o dentro de españoles desarrollando actividad en otras jurisdicciones, yo creo que vamos a ver mucha gente trabajando en España dando servicios, tanto a protocolos como haciendo empresas si no lo dejan hacer y si no, pues basándolas fuera de España. Y Covadonga, no sé si quieres aportar algo desde tu perspectiva. Bueno, sí, muchas gracias. Yo, sobre todo, lo que quiero es empezar con una buena noticia que para mí realmente ha sido fantástica y ha sido el hecho de que Time, que es una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, ¿no? Pues como líder de opinión global, pues haya colgado una oferta en su perfil en el perfil de LinkedIn buscando un responsable de finanzas que se sienta cómodo con las criptomonedas y con Bitcoin. Y lo justifica porque dice que los medios de comunicación están evolucionando muy rápido y que quiere iniciar un proceso de transformación, ¿no? Pero no solamente con esto, es que también ha colgado 3 portadas, inspirándose en una de ellas muy emblemática, ¿no? Que es el año 1960 y tantos, que es la primera que hace, que es con tipografía y sin foto. Y ha creado 3 NFTs y los está subastando, ¿no? Estaban inspiradas en una pregunta de, ¿cómo era? Lo de... Bueno, hasta la fecha es una que decía Dios ha muerto, que fue muy polémica cuando la creó en aquellos años, ¿no? Y tuvo muchísima contestación en aquella época, porque entonces yo que sé, como el 97% de los estadounidenses se declaraban creyentes y generó muchísima controversia. Luego hizo una en la etapa del primer año del gobierno de Trump, diciendo que si la verdad había muerto, y ahora han hecho una especial para este momento, ¿no? En el que nos encontramos que sí, el fiat ha muerto, ¿no? Y de momento la que va ganando, la que va recaudando más dinero es la del fiat ha muerto, que bueno, que yo antes lo dejé y creo que estaba como en $45.000 así, ¿no? Con lo cual, eso quiere decir que si un líder de opinión, o sea, como Time, ¿no? Que es una revista que tiene 98 años de historia, ha decidido dar este paso, ¿no?
creo que es un síntoma de que estamos en el camino correcto, ¿no? Y yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo a todos, ¿no? Porque antes estaba diciendo Jesús que bueno, que se van poniendo, estamos hablando del ecosistema, el ecosistema español, ¿no? Y que se están poniendo trabas en el camino y pues con normativas o con comunicados que salen que a lo mejor son un poco desmotivadores, ¿no? Pero yo creo que al final que medios de comunicación, o sea, tan importantes, ¿no? Emblemáticos del mundo, ¿no? En este paso creo que es muy importante y creo que también va a influir en las personas que deciden en nuestro país con este tipo de cuestiones, con este tipo de regulaciones, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Jesús también, en España hay un ecosistema muy cripto blockchain muy importante. Para mí el año 2020 fue realmente el año, digamos, de la consolidación, el año que se empezaron a ver proyectos realmente importantes, el año en que muchos proyectos blockchain, muchas empresas empezaron a recaudar fondos y tuvieron rondas de financiación importantes, como es el caso, por ejemplo, de Bit2Me, ¿no? Aparecieron otras en el escenario, como por ejemplo Cryptank, que es una empresa valenciana también con muchísimo éxito. Luego hubo cantidad de irrupciones en el mercado también de empresas que apostaban por la custodia de criptomonedas, como es el caso de Ónice o es el caso de la empresa Prosegur. Y realmente yo creo que fue un año muy fructífero para el ecosistema cripto blockchain en España, ¿no? Y entonces yo creo que he querido empezar no por esta noticia positiva, bueno, además como soy periodista, la verdad que encima como que yo investigando desde hace 5 años sobre cómo va a afectar blockchain, esta tecnología, a los medios de comunicación, cómo lo va a cambiar, pues para mí realmente me siento contentísima con lo que ha hecho Time, ¿no? Porque es una forma como de refrendar, o sea, que durante tiempo, pues, que la gente piensa que estás loca con lo que estás contando, ¿no? Es una forma de decir, oye, mira, pues parece que al final las cosas van por este camino, ¿no? Y por eso ha sido el motivo, ¿no? Pues por el que he querido empezar por ahí, ¿no? Porque creo que es una noticia muy importante para todo el ecosistema y que va a tener realmente una repercusión importante. Totalmente, totalmente. O sea, la verdad es que es maravilloso que también ese perfil de compañías pues vayan entrando en el ecosistema y vayan siendo un ejemplo y una referencia quizá para otros, ¿no? Y Pablo, cuéntanos cómo tu perspectiva del ecosistema actual en Suiza y en Liechtenstein y cómo se ve también desde ahí el ecosistema español, ¿no? Creo que puede ser muy interesante esa perspectiva. Sí, bueno, pues bueno, muchas gracias Rocío y Yael por organizar esta mesa redonda. Un placer estar aquí esta tarde. Y bueno, sumándome a las noticias positivas, ¿no? De Covadonga, yo también llevo siguiendo muchos años todo esto. Intenté arrancar en España un proyecto en 2017 y fue un poco complicado en aquel entonces. Y ayer, la verdad, me sorprendí cuando Powell dijo que Bitcoin lo ve más como un sustituto del oro que un medio de pago, pero bueno, que haga un statement así de fuerte, ¿no? Pues también le da mucho soporte a lo que son las criptomonedas, en este caso Bitcoin, y un poco pone de relieve que esto ha llegado para quedarse, a diferencia de 2017, que era pues un poco más gente retail o gente buscando esa especulación. Entonces, bueno, eso la verdad que apoya el ecosistema y luego también que empresas como Square, PayPal o MicroStrategy estén metiendo parte de su tesorería en Bitcoin como un hedge a lo que pueda pasar con el dólar o con la economía mundial en general, pues eso también son noticias positivas y pone de relieve que efectivamente estamos ante un cambio en cuanto a las formas de hacer negocio y en cuanto a la forma de invertir. Entonces, bueno, también quería empezar con esas noticias. Y bueno, respecto a lo que son los ecosistemas, pues aquí en el Crypto Valley, la verdad que se están moviendo muchísimas cosas. Creo también que ha sido 2020 un año muy bueno. Hay proyectos muy interesantes. La gente, la verdad, que tiene muchas ganas de lanzar tanto proyectos de tokenización como de compraventa de criptos, como incluso también de custodia. Luego, también recientemente, en enero, se aprobó la Blockchain Act, que luego, si queréis, podemos hablar de ello, pero así a grandes rasgos lo que permite o lo que reconoce son los tokens como activos, y esto, pues como os podéis imaginar, ha sido un cambio gigante, porque ya es el pistoletazo de salida, ¿no? Para que todos estos proyectos que venían hace muchos años pues preparándose, ahora ya puedan ser una realidad y que la tokenización ya pase de ser una teoría a ser algo tangible y que las empresas puedan beneficiarse. Entonces, en ese sentido, pues aquí hay mucho optimismo.
Sí que veo, a diferencia a lo mejor de España, que la gente ya está un poco más con la mente cambiada y están ya diciendo, oye, tenemos que estar en blockchain, tenemos que modernizarnos, porque si no, esto es como en su época pasó con el Internet, ¿no? Al final viene muy rápido y nos va a pasar y nos vamos a quedar fuera. Entonces, esa es yo creo, la gran diferencia, pero como siempre, pues la regulación es lo que hace que los proyectos, las empresas, pues apoyen este tipo de tecnologías. Uh-huh. Y bueno, es que habéis hablado de muchas cosas que entraremos ahora en profundidad, pero yo aquí me gustaría que me indicarais un poquito por qué diríais que es una tendencia a nivel global y qué países están adaptando antes a esa tendencia y por qué. Bueno, ahí si queréis también puedo cogerla yo por lo que a Suiza respecta. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Suiza, en su día el sector bancario y más concretamente la banca privada, pues era uno de sus negocios importantes por todo el tema del secreto bancario y como también ofrecía una ventaja, ¿no?, de ser un país neutral respecto a pues, Estados Unidos y a Europa, entonces era muy atractivo para los grandes capitales establecerse aquí o abrirse cuentas, pero ya hace unos años que con la nueva normativa CRS empezó Suiza a reportar información de los clientes o de de los depositantes de capitales aquí a sus respectivos países, entonces perdió ese atractivo, ¿no? Ya, entonces la banca se ha visto afectada estos últimos años por eso y yo creo que el país ha visto en blockchain y en las criptos y la tokenización algo como una válvula de oxígeno para atraer talento, atraer capital intelectual y continuar, ¿no?, con ese legado histórico de banca. Porque al final, no nos equivoquemos, blockchain lo que viene a dar a transformar es el sector financiero, pero al final el sector bancario no va a desaparecer, sino que se va a transformar, ¿no? Entonces yo creo que Suiza ha dicho, oye, pues es tiempo de modernizarse y aquí han visto una gran oportunidad. Y yo creo que lo están haciendo muy bien en ese sentido. Voy a hacer una pregunta a Pablo sobre en esta línea, esta normativa que se ha aprobado en Suiza, que es favorable. ¿Nos puede dar un poco más de detalle de lo que implica? Sí, bueno, básicamente lo que te viene a decir el Blockchain Act es han modificado aquellos códigos que se ven afectados por lo que es la creación de un token. Entonces, básicamente viene a reconocer ese token como un activo, como si fuese, por ejemplo, en el caso de un título de propiedad, pues ese token te acredita como propietario de ese bien. Y además hay una nueva incorporación que yo creo que también es muy importante y es muy novedosa y ahí es donde nos sacan mucha ventaja respecto, en este caso, a España, es que tú puedes llegar a tokenizar directamente, por ejemplo, en el caso de un inmueble, el inmueble per se. Entonces, simplemente si tú, por ejemplo, tienes un inmueble no sé, aquí en Ginebra o en Zurich, donde sea, tú tokenizas el nombre, le das un nombre a ese inmueble seguido de las siglas AG y automáticamente tú ya puedes poner a la venta mediante tokens ese inmueble. Entonces, eso supone un cambio muy grande respecto a lo que había antes, ¿no? Y luego, pues lo que te decía es, ya reconoce, este Blockchain Act ya te reconoce los tokens como instrumento que representa una acción, por ejemplo, en el caso de que tokenices una SPV. Entonces, bueno, es simplemente darle esa forma o esa legalidad o ese reconocimiento al token como un activo más, ¿no? Una pregunta, Pablo, que te quería hacer al hilo de esto que me interesa. ¿Y Sí. cómo se comercializan esos tokens? O sea, los circuitos, por ejemplo, pueden hacerse, por ejemplo, en la banca tradicional, imagínate, ¿se pueden hacer ya? Claro, ahí hay varios proyectos, incluso hay algunas empresas tratando de hacer securities con iSINs de esos tokens, es decir, que puedan llegar a estar listados a través del SIX, que es el mercado aquí, y tú los puedas comprar como cuando compras una acción de Nestlé, por ejemplo. Entonces, esa es una de las opciones y luego ya aquí hay bancos como Swissquote, que son suizos, o tienes Sebabank también, que ya ofrecen custodia de esos tokens. Entonces tú puedes adquirir, por ejemplo, aquí yo tengo bastante relación con una empresa que se llama Matt Pellegrin,
MT Pelegrant, que lo que hacen es tokenizar estas acciones. Entonces tú, como propietario de una pyme, por ejemplo, dices, oye, yo quiero levantar capital del 10% de mis acciones, yo las tokenizo y esas acciones el que las adquiere las puede custodiar aquí en su banco. Entonces facilitan mucho la transmisión y la captación de ese capital, porque llegas a muchos más inversores. Sí, justo yo creo que un poco por aportar en esta parte, a veces hablamos mucho de tecnología y a mí me gusta hablar más de mercados. O sea, al final, cuando uno tokeniza, o sea, tecnológicamente tú puedes tokenizarlo en una blockchain que tenga mi ordenador aquí al lado, pero probablemente lo más relevante sea qué liquidez o cuál es la liquidez donde vas a poner ese activo. Es decir, no es tanto que utilices una base de datos especial que ahora se llama blockchain y que a todos nos parece como muy novedosa, sino que haces a un mercado de capitales, por ejemplo, como es ahora mismo mercados como Uniswap o mercados descentralizados, donde de repente tienes billions de capital, como si dijéramos, que es capaz de acceder a ese tipo de inversiones, ¿vale? De hecho, gran parte de los security tokens, en gran parte, no han tenido gran liquidez porque han ido, aunque bien están tokenizados, han ido a mercados que no tenían liquidez. Entonces, yo creo que es interesante, más allá de, ya llamemos token o lo llamemos como queramos, entender un poco cómo funcionan los mercados. Entonces, en tanto en cuanto yo creo que lo relevante para mí no tanto es que sea un token, sino que realmente hemos conseguido una forma de financiación global. O sea, pensar que hasta ahora que una empresa se financiera globalmente es un fenómeno que, de alguna manera, Ethereum inventa. O sea, nadie ha podido acceder a invertir en una startup desde Nigeria o desde Argentina como fuera la de Ethereum, y hemos encontrado mecanismos de financiación global, donde efectivamente nos hemos encontrado con mucha gente que daba de alta productos que no tenían sentido. Entonces yo creo en tanto en cuanto hemos creado esa liquidez mundial y damos acceso mediante infraestructuras públicas a esta liquidez, yo creo que ahí es cuando realmente ese premium de liquidez que tienen los activos cuando tienen liquidez tiene sentido. Entonces yo creo que ahí es tanto en cuanto los mercados tradicionales o bien den acceso a nuevos productos, o bien den acceso a este nuevo tipo de... No hay que olvidar que tenemos 1,8 trillones de capital en este tipo de, como si dijéramos yo, nación digital, o llamo espacio digital. Entonces yo creo que lo relevante realmente es tener acceso a ese. Es un poco como yo me gusta de alguna manera entender estas cosas. Tienes razón, Jesús, pero yo creo que, por ejemplo, luego la realidad, ¿sabes? Es bastante tozuda. Entonces, yo conozco una persona que está tokenizando en Suiza. Concretamente, él tiene un rancho en Bolivia. A Carlos, ¿no? A Carlos, sí, Carlos, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. Sí, sí. Pues él siempre me cuenta todo el problema que tiene, o sea, para vender sus tokens, ¿entiendes? O sea, porque claro, porque al final los canales son los que son. Los canales... claro. Lo que tú estás diciendo está fenomenal. Eso. Y es genial y iremos a eso, pero hoy por hoy, o sea, cuando tú quieres comercializar esos tokens, el señor que vive en África o donde todos estos sitios que se pretende bancarizar y llegar a todas estas personas, es imposible con las finanzas descentralizadas. Y es imposible porque son dificilísimas de manejar, son para un circuito pequeñísimo de personas y no son accesibles a todo el mundo. Con lo cual, eso... Fíjate, Covadonga, yo creo que aquí diría la liquidez, si entendemos un poquito lo que es la liquidez, básicamente es el acceso o quitar fricción a poder invertir. Otra cosa es que luego tú pongas cosas que no sean invertibles o que el mercado no lo quiera. No, es que este proyecto es perfectamente invertible, sí que es invertible. Bueno, sí. Acércate como antes, por favor, porque se te corta la voz. Cuando hables... No, a Jesús, ¿no? No, yo creo, a mí no lo sé, pero a lo mejor Pablo, que vive allá en Suiza y es una jurisdicción y está todo muchísimo más avanzado, nos puede aportar algo de luz en ese sentido. Pero yo creo que hoy por hoy, realmente lo que son las finanzas descentralizadas, desde mi punto de vista, que en un futuro serán fantásticas, y yo creo que están creando unos proyectos maravillosos y unos servicios fantásticos y sobre todo están revolucionando una forma de entender las finanzas. Para mí por hoy, pues son para una minoría, para una sí, pero fíjate Covadonga, por ejemplo, minoría. Una empresa, por ejemplo, como Lending Club, que es por ponerte un ejemplo, igual en el sector cripto o descentralizado del sector fintech, ¿vale? Una empresa como Lending Club ahora ya vale menos que un compound. Es decir, quiero decirte, ¿y por qué ha pasado eso? O sea, ¿cómo se explica que ahora mismo Compound tenga más inversores que Lending Club y tenga más capitalización?
tú cuando pones algo a cotizar o a invertir, hay dos cosas. Una, que la gente tenga capacidad de acceder a ello y luego que sea atractivo. O sea, tú puedes poner cosas en un mercado y que sean muy poco atractivas, ¿vale? Pero lo que es cierto es que ahora mismo o sea, la capacidad de acceso a inversores que tiene Compound es muy diferente a la que tiene un Lending Club. Sí, pero tú estás hablando de un ecosistema muy restringido todavía, ¿entiendes? Estamos hablando... Restringido, pero fíjate que capitaliza más Sí. que... O sea, que ahora mismo es capaz de atraer más inversores que Lending Club, que es una empresa cotizada y que vale 2 billones. Es decir, que tú me dirás que es de reducido, pero esto capitaliza 3 billones Bueno, y ha traído a más inversores. Bueno, Entonces, pero te quiero decir que es un ecosistema en el que todavía es muy complejo operar en él, ¿entiendes? pero más complejo es operar en Estados Unidos comprando el Lending Club. Pero lo que te quiero decir que, pese a que esto te pueda parecer complejo, más complejidad tiene abrirte una cuenta en Estados Unidos a veces e invertir en una empresa americana. Bueno, pues no lo sé si es más complejo o menos complejo porque no he invertido nunca, ¿sabes? En la empresa que estás diciendo. Y entonces no lo sé el grado de complejidad. Pero yo sí que he intentado operar, por ejemplo, en las finanzas descentralizadas y me parece muy complicado, muy complejo, ¿sabes? O sea, yo he intentado hacer determinadas operaciones y es complejo, es muy complejo. Pero no solamente me pasa a mí, o sea, porque yo soy más ¿Cómo podríamos, Covadonga, me parece muy interesante esto que dices de la complejidad, ¿vale? Porque, y seguramente pues a la mayoría de personas, ¿no? Quizá es cierto, pues Jesús, que igual tú, bueno, en el ecosistema pues igual lleváis tiempo y habéis adquirido pues esos conocimientos pues quizá para operar de una manera... Sí, pero permíteme una cosa, desde Coinbase creo que se puede operar. O sea, Coinbase es una empresa a día de hoy que tiene 50 millones de usuarios también. Y que también... Yo ahí, si me permitís, estoy... También, o sea, pienso un poco como Covadonga en este sentido y es algo que me gusta mucho dejar claro cuando hablo con la gente. O sea, el problema yo creo que hay con todo el tema de la tokenización es que efectivamente la teoría está muy bien de, oye, das mayor liquidez al activo porque fraccionas la propiedad y facilitas la transmisión, pero es cierto que cuando lo bajas al mundo real, al final necesitas de tus medios tradicionales de búsqueda de ese capital. No es que yo mañana tokenice, por mucho que tokenice un inmueble, por ejemplo, muy atractivo, que yo no tengo, nadie me puede confirmar que cuando yo lo ponga en un Uniswap o en un Compound o en un AVE, voy a tener liquidez o me van a comprar ese token. Al final hay una parte ahí de marketing y de publicidad y de captar ese capital por parte del promotor muy importante. Entonces yo creo que llegaremos en algún momento a esa situación en la que yo podré tokenizar cualquier activo y sí que tendré más o menos liquidez, pero a día de hoy yo creo que estamos en algo muy... Pero Pablo, me reconocerás que poner tu activo en el MAP o poner tu activo en Uniswap es diferente también, o sea, no cuentas con la misma liquidez. O sea, que también poner tu activo en la bolsa de Suiza, la bolsa americana o la bolsa de Chile también te impacta. Es decir, al final... ¿Puedo decir un comentario? Yo en realidad estoy un poco de acuerdo con todos en el sentido de que efectivamente es complejo todavía. Nosotros lo que quiero decir, Token City ha venido lo hemos creado con el propósito de solventar ese problema de liquidez, ¿no? De facilitar y vemos bueno, pues la lucha en la que estamos cada día para hacerlo, pero para mí lo que más cuenta y acercándome a la posición de Jesús es la tendencia. Quiero decir, efectivamente es difícil, es muy difícil porque es novedoso, pero yo cada vez veo más y de un año aquí veo más cómo de alguna manera el mercado está intuyendo y creyendo en que por este camino podemos llegar a todas esas soluciones de liquidez que es verdad que ahora es emergente y que es verdad que ahora es difícil. Como lo que estaba comentando, bueno, pues puede ser difícil utilizar un Uniswap o puede ser difícil en general cuando tokenizas un activo todavía no tener ese volumen de liquidez para poder comerciar con él. Estoy de acuerdo en eso, pero lo que quiero decir es que hay mucha gente, ya cada vez más gente, trabajando en esa dirección para que precisamente sea mucho más sencillo en muy pocos años. Y hemos visto muchas veces cómo tecnologías que de pronto son disruptivas, inicialmente pueden parecer muy complejas y al poco tiempo todas las adoptamos como si hubiesen estado aquí toda la vida. Entonces, bueno, es difícil, pero yo tengo la sensación de que también el mercado ha entendido que estamos yendo por el buen camino, como estabas diciendo al principio, Covadonga.
¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Si yo simplemente que lo que difiero, o sea, lo que estaba discutiendo a ver, que desde mi punto de vista, o sea, totalmente de acuerdo con la tendencia, y eso es así, o sea, eso es así, y no lo vamos a negar porque, bueno, yo mismo acabo de publicar una cosa en mi diario, o sea, de que es una industria, o sea, que es imparable, continuamente se está actualizando, creando protocolos nuevos, y es brutal. A día de hoy, no sé si tiene yo que es una liquidez de más de 41.000 millones de dólares, ¿no? Con lo cual, imagínate, es tremendamente potente que no descansa y está continuamente creando. Yo lo que digo es que al final, desde mi punto de vista, quizá hace falta como un poco la coexistencia de ambas finanzas, ¿entiendes? Que se necesitan unas a otras, es lo que creo. O sea, que creo que si tú complementas o si coexionas, ¿sabes? Pues a lo mejor todo es más fácil. Y lo digo además desde el punto de vista de las opiniones que he escuchado a personas que están tokenizando, por ejemplo, sus negocios. Lo que la persona que tú conoces también en Suiza, Carlos, se llama Carlos. Pablo, que tú también la conoces, ¿no? Y yo estaba contando los problemas que él me cuenta, ¿no? A la hora que la ha tokenizado, ha levantado, no sé, ha sido 5 millones de dólares, no sé cuánto ha sido, pero ha llegado a un punto, ¿sabes? Que él quiere listar sus tokens, ¿sabes? Él quiere contar con la misma estructura que cuenta en la banca tradicional con la banca de con la tokenización, ¿no? Y que se encuentra ahora con ese problema. Simplemente estaba contando eso, y que no es tan fácil, o sea, a día de hoy, o sea que este marketing que nos cuentan muchas veces de que cualquier negrito que está en el África no sé qué, o cualquier persona que está marginado, que está desbancarizado, con un botón acceda a un préstamo, pues eso tampoco es cierto, porque no es así. Sí. Eso simplemente... Si me dejáis aportar ahí un poco... Es simplemente lo que quiero decir, pero por supuestísimo, estoy totalmente de acuerdo, la tendencia es esa, y ahí es lo que vamos, sí. y creo que supone un punto de inflexión, pero que tampoco tenemos que creernos, ¿sabes? Este discurso de que es que esto es viene a solucionar el problema de los bancarizados, y que ya lo está solucionando este problema de los desbancarizados, porque no es así, no es así todavía. Yo aquí diría varias cosas un poco también para generar polémica. O sea, yo creo que la primera tecnología lo que hace es habilitar financiación global. O sea, cuando me refería al negrito, me refería a una financiación global, o sea, que pueda acceder o sea, que es algo que no hemos tenido, ¿vale? Que no tanto la tecnología, o sea, me parece mucho más relevante el que se financie globalmente. Así como el Times, pero tampoco me parece interesante el NFT, me parece interesante que el Times encuentre un modelo de negocio diferente, como es, por ejemplo, vender una portada, ¿vale? Directamente, o poner valor en ese tipo de cosas que tienen valor. O sea, yo creo que al final, para mí lo que realmente es relevante es precisamente los modelos de negocio o las nuevas capacidades financieras que trae este mundo. Y uno para mí, por supuesto, es la capacidad de que cualquier persona del mundo puede invertir en una startup. O sea, yo creo que eso, o sea, nunca hemos visto financiaciones, o sea, me cuesta ver financiaciones como estamos viendo, en empresas como Ethereum incluso, cómo se ha financiado, empresas como se ha financiado en cripto, sin entender un poco esta financiación global. Entonces es un poco lo que a mí me parece relevante. Sí, a mí también me parece totalmente, realmente es lo realmente disruptivo, ¿no? O sea, que tú te puedes financiar sin contar con unos sistemas con los que mucha gente no tiene, ¿no? Y entonces me parece totalmente disruptivo y que tú puedas hacerlo de una manera totalmente descentralizada, y bueno, descentralizada del todo, ¿no? Porque siempre tienes una centralización, ¿eh? Tampoco vamos a engañarnos, siempre existe la plataforma que centraliza, o sea, con lo cual tampoco es una descentralización absoluta, porque, a ver, todos estos protocolos son compañías. Lo que pasa, claro, el marketing que se ha generado también es el del protocolo, pero es que detrás de los protocolos hay una compañía, detrás de esas compañías hay unos inversores, detrás de esos inversores al final te vas fijando y muchas veces son los mismos que los de las finanzas tradicionales, con lo cual en ese sentido tampoco cambia tanto, ¿no? Es un modelo diferente, pero es bueno, es dinero otra vez, y más o menos se van reproduciendo o sea, los sistemas y los nombres muchas veces, ¿no? De los que están ahí invirtiendo ahora. Pero sí, por supuestísimo, yo estoy totalmente de acuerdo de que es totalmente revolucionario, y me tiene fascinada, ¿no? Cómo con líneas de código tú puedes reproducir unos sistemas financieros que se llevan haciendo durante cientos de años, ¿no? Y tú ahora con esas líneas, ¿no? Tú solo con un ordenador, donde estés, pues puedes invertir donde quieras. Realmente es totalmente revolucionario, me tiene fascinada. Y yo lo que decía del Time, lo decía sobre todo porque efectivamente es una oportunidad nueva de negocio, y es muy importante que la haya visto, y es muy importante en un sistema tan tradicional como los medios de comunicación,
porque yo lo he vivido, ¿sabes? Porque los medios de comunicación nos dedicamos los periodistas a escribir de todo lo que sucede en el resto de las industrias, pero nunca miramos a la nuestra, ¿entiendes? Es como si vivieras en una isla que le afecta a todo el mundo la tecnología y la innovación, pero a ti no te va a tocar, ¿sabes? Entonces, el hecho de que un periódico o una revista o un medio de comunicación centenario, ¿sabes?, haya visto, ¿sabes?, una oportunidad de negocio, y haya recibido, me parece, y encima lo haya contado, haya colgado una oferta de trabajo en LinkedIn, o sea, me parece un cambio revolucionario. Y se haya dedicado a tokenizar tres portadas, pues me parece un mensaje potentísimo. Potentísimo, además que viene de parte de un medio de comunicación que son los que crean la opinión pública, ¿sabes? O sea, y son los que van a colocar. No te olvides, o sea, porque hasta ahora yo creo que esta industria, desde mi punto de vista, los medios de comunicación generalistas ha pasado de puntillas, porque solamente hablan cuando sube y baja el Bitcoin, pero no cuentan nada más de las entrañas de esta industria, porque esta industria hasta ahora se ha gestado, ¿sabes? Empezó hace 12 años con Bitcoin, con una lista de correo electrónico, ¿sabes?, que se pasó de unos a otros y no ha salido de esas estructuras cerradas todavía, ¿sabes? Y sigue ahí. Entonces, es muy importante para mí. Vamos a ir bajando un poquitín más a terreno, ¿vale? Ahora que hemos visto un poquito pues, el marco, ¿no?, que podemos tener en España y desde Suiza. Y luego sí que me parece interesante quizá el comentar, independientemente también ahora de preguntaros cuáles creéis que pueden ser los frenos y palancas para la evolución de todo esto, ¿no? Sobre todo, pues ya, bueno, Pablo nos está diciendo efectivamente pues en Suiza, ¿no?, pues el sentido que tiene pues tanto a nivel gubernamental, bueno, ese propósito que han encontrado, ¿no? Y en España, ¿cuáles creéis que pueden ser? O sea, son los frenos, o sea, quizá también hay esa mala prensa, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar, darle esa mala prensa? ¿Cuáles pueden ser los frenos y qué palancas podemos tener para evolucionar de una manera óptima el ecosistema en España? Yo aquí si puedo comentar algo, yo creo que ayudaría mucho, bueno, o sea, el reto para mí ha salido ya un poco también por parte de los demás, es conciliar, o la dificultad está en conciliar el mundo y el universo blockchain y el universo de la tecnología con la regulación y con los mercados. En el fondo yo creo que donde justamente Pablo lo estaba comentando, ¿no?, donde acaba encontrando el reconocimiento del público, el uso tranquilo y la extensión es en entornos donde se normaliza y bueno, pues la gente tiene la sensación de poder actuar con seguridad, ¿no? Y allí pues los reguladores tienen mucho que hacer en ese sentido. Yo creo que eso ayudaría mucho, ¿no? O sea, que decir, nosotros hacemos un trabajo intenso, por ejemplo, en encontrar para cada emisión que se va a hacer, para cada token, pues entender muy bien la naturaleza jurídica de ese token, es decir, hacer todo el trabajo para que precisamente encaje muy bien la parte económica, la parte legal y la parte tecnológica. Y eso realmente es difícil, pero yo creo que es sobre todo difícil al principio, y cuando ya se va estandarizando y se va haciendo más, no sé, más habitual, entonces va siendo más fácil, yo creo. En este sentido, Yael, o sea, hemos visto, bueno, dentro a nivel de criptoactivos hay diferentes tipos de criptoactivos, ¿no? Pues tenemos la parte de criptomonedas, luego están los utility tokens, los equity tokens, etcétera, etcétera. Pero para qué, ya vamos a entrar en terreno, que nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a entrar más en terreno, más en profundidad. ¿Para qué negocios o modelos de negocio creéis que puede ser interesante el que, bueno, tengan en cuenta la tokenización, ¿no? O sea, en este sentido. A ver, yo estoy viendo, por la reacción que ha tenido el mercado, por ejemplo, desde el lanzamiento con Token City. La sensación que yo tengo, y justamente hablándolo con Pablo, yo creo que él tiene un poco la misma, si no me confirma. Yo tengo la sensación de que la gente está viendo en la tokenización, lo primero, un mecanismo de financiación más simple. Yo creo que la gente cuando nos llaman y cuando nos piden tokenizar, yo creo que lo que nos están pidiendo en primer lugar es una fórmula de financiación más eficiente y más atractiva, más simple. Y luego, en segundo lugar, una forma de gestionar los activos de una manera más eficiente.
Pero yo creo que son principalmente, al menos la necesidad que nosotros estamos viendo que el mercado nos está trasladando. Yo aquí coincido con Yael, ¿no? Yo creo que es muy importante diferenciar en qué fase estamos, ¿no? De la tecnología. Yo creo que Bitcoin, por ejemplo, ya está en una fase madura como criptomoneda porque ya lleva muchos años y por eso toda la atención ahora va a Bitcoin. Todos los bancos que están anunciando servicio de criptomonedas es la compraventa de Bitcoin. Y luego tenemos la parte de la tokenización, que yo creo que es algo mucho más nuevo, en el que estamos en la fase de poner a las empresas los medios y las herramientas para que puedan digitalizarse y tokenizar sus activos, para cuando ya tengamos unos mercados un poco más regulados o más identificados, porque el problema, y volviendo un poco a lo de antes de la liquidez de Uniswap, de Compound, al final eso es como estar en la selva, o sea, tienes un montón de tokens diferentes que es muy difícil al final encontrar o filtrar por el activo exacto que estás buscando, ya bien sea la compra de las acciones de una empresa como un activo inmobiliario, como bien sea deuda. Entonces yo creo que ahí también vamos a tener que vivir una clasificación o una creación de mercados más específicos. Por ejemplo, un mercado de inmobiliario, un mercado de deuda, un mercado de equities americano, un mercado de equities europeo, como el que tenemos actualmente. Y para llegar a eso yo creo también necesitamos a los bancos que empiecen ya a meter estos productos o a ofrecer estos productos a sus clientes. Hasta que no lleguemos a ese paso, yo creo que esta adopción masiva por parte de la población y este acceso a la liquidez masiva va a ser complicado porque a día de hoy la gente sigue muy arraigada y ligada a los bancos. Entonces se fían mucho de lo que dicen los bancos. Por mucho que queramos o por muchos millennials ahora que estén operando ya con sus móviles y demás, al final siempre operan a través de un banco, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y luego, respecto a lo que decía Yael, es muy importante el tener claro que la tokenización no es solo el acceso a liquidez, pero también implica la eficiencia de los procesos dentro de cualquier negocio operativo. En este aspecto, o sea, quizá pues, los espectadores que no tengan un conocimiento muy exhaustivo, porque efectivamente es muy novedoso todo esto, ¿qué se entiende por tokenización, ¿no? Y cómo, por ejemplo, qué propuesta de valor ha ideado Tokencity pues, para resolver ese problema que Pablo estaba diciendo, ¿no? Pues que te metes pues, quizá en un exchange o en un mercado y no sabes pues, ya realmente identificar cuál es el subyacente de cada security token que está a la venta, ¿no? Yo aquí, Rocío, te devuelvo la pregunta y entonces creo que es muy interesante vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué os piden los clientes cuando van a vosotros que se quieren financiar? ¿Qué piden? ¿Qué os piden? Ya no tienes el micrófono. Pues sí, a ver, comento, desde el lanzamiento en diciembre de Tokencity nos han llegado muchos proyectos del mundo inmobiliario queriendo tokenizar sus promociones inmobiliarias con la finalidad de financiarse inicialmente, principalmente, es decir, como un vehículo pensando en la tokenización como una manera de financiación. Nos han llegado también sociedades pidiéndonos, digamos, digitalizar la sociedad íntegramente. Es decir, yo quiero tokenizar mi empresa. Y es otro, digamos, es otro reto, ¿no? Quiero tokenizar mi empresa y quiero que mi empresa, pues en lugar de tener acciones, tenga tokens y que todo funcione en base a tokens. Y luego nos han llegado estructuras, digamos, institucionales que tienen activos bajo gestión y que ven interesante tokenizar esos activos y bueno, digamos, digitalizar en blockchain todos esos activos y trabajar de esa forma digitalizada, ¿no? Eso es lo principal que estamos viendo. Desde el punto de vista de la emisión, por ejemplo, de la emisión me refiero a cuando una empresa dice, dame dinero y yo te entrego tokens que representan X, lo que sea. Lo que sí hemos visto es que bueno, nosotros para hacer esa emisión utilizamos nuestra plataforma de crowdfunding regulada, ¿no? Para lo cual ya tenemos la capacidad de emitir esos valores. Emitimos esos valores y luego lo tokenizamos, es decir, las empresas bajo ese paraguas regulado reciben el dinero de los inversores y nosotros tokenizamos y le entregamos a los inversores los tokens que representan los derechos que han adquirido. Allí nos hemos visto, por ejemplo, con una limitación, que es que
en estos, digamos, proyectos que buscan esa financiación en tokens, a la vez que ellos están emitiendo criptoactivos, quieren recibir el dinero en cripto también. Y sin embargo, cuando tú haces una operación de este tipo a través de una plataforma de financiación participativa, el dinero tiene que entrar en euros porque tienes que utilizar una pasarela de un operador de pago. Pues vamos, o sea, los operadores de pago reciben el dinero fiat, aún no reciben Bitcoin o no reciben lo que sea. Entonces eso, por ejemplo, hemos visto que es una limitación para utilizar una plataforma de crowdfunding que desde mi punto de vista somos como unas 30 plataformas de crowdfunding en España ahora mismo, plataformas reguladas, y yo creo que los STOs, los ICOs inicialmente y los STOs son una evolución natural al crowdfunding, es decir, yo creo que si alguien tendría que ocupar el rol de, digamos, de emisores naturales de criptoactivos serían las plataformas de crowdfunding, por eso nosotros seguimos ese camino. Pero bueno, lo que quiero decir es que siempre, o sea, en este avance estamos viendo lo que nos van pidiendo los clientes entienden que si pudiesen recibir dinero en cripto podrían recibir mucho más dinero y posiblemente tienen razón, y no únicamente por el hecho de que esas monedas procedan o ese dinero proceda de fuentes ilícitas o de las drogas o lo que sea, no, sino porque te trae otras muchos, digamos, que agiliza en muchas circunstancias también todos estos procesos de inversión, como decía Jesús. Entonces, por un lado, lo que nos están pidiendo los clientes, lo que comentaba este tipo de proyectos que os he dicho, las dificultades con las que nos estamos encontrando, pues por ejemplo, esta es una, luego otras es la construcción de toda esta liquidez, ¿no? Hace falta una masa crítica de clientes que tokenizan para tener suficientes tokens en el mercado, suficientes digamos, inversores que compran y que venden security tokens, que entienden el producto, esta clasificación de la que estaba hablando Pablo, ¿no? De, oye, que un security token puede representar un derecho de crédito de una empresa muy solvente y un derecho de crédito de una empresa que no paga, entonces no representa lo mismo. O puede representar el derecho o como los NFTs, no es lo mismo un token que representa una obra de arte a un token que representa un derecho de crédito, a un token. Entonces, como dice Pablo, lógicamente, a medida que todo esto va avanzando, se irá especializando, es decir, el mercado también irá, digamos, yo creo que es una capa también, una capa tecnológica que irá impregnando, pues, que irá impregnando los mercados, pero la naturaleza de lo que hay detrás con lo que se está negociando, pues en realidad con esto se lleva negociando muchos años, siglos, quiero decir, este tipo de cosas. Sí, y yo creo ahí, Yael, que lo que por eso decía que es muy importante el tener como aliados o como también prescriptores de estos tokens, pues a todo lo que son asesores financieros, bancas privadas, family offices, fondos, porque al final son los que están vendiendo los productos financieros a los clientes. Entonces, es una cuestión de confianza y cuando esta confianza llegue a este sector, pues obviamente yo creo que vamos a ver una entrada de liquidez mucho más grande, pero si tú no tienes preparado en ese momento tu negocio para estar ahí, pues obviamente te vas a perder ese momentum. Y yo creo que por eso es muy importante el preparar toda la estructura para cuando ya empecemos a ver pues, más movimiento, estar listo y poder llegar a estos nuevos inversores que van a entrar en el mercado y que efectivamente pues, van a transformar la forma de invertir. Y aquí me gustaría poner un ejemplo, ¿no? que siempre, que un día me puso mi padre, que es bastante visionario con todo esto, y él ya, pues cuando yo le expliqué blockchain en 2016 lo tuvo claro, ¿no? Que esto iba a cambiar un poco la forma de hacer negocios. Y es lo que me decía él, al final pasamos, ¿no? De las acciones físicas al portador, de la época hace muchos años, ¿no? Que si tú no tenías el papel, pues no eras accionista, ¿no? de la empresa, a luego las anotaciones en cuenta, que fue una gran revolución, que tú te metes en tu cuenta online o en tu cuenta de brokerage y compras una acción de Facebook, pero tú no estás viendo nada, es una anotación en cuenta. Pues aquí yo creo que va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Llegará un momento que todos estos asesores financieros, todos los bancos y demás ofrecerán el servicio de, oye, compra un token e invierte en un centro comercial o invierte en una empresa o cómprate deuda de esta startup. Pero yo creo que es necesario que haya ese filtrado y ese asesoramiento también por parte
de los profesionales de la banca o del sector financiero, porque si no esto va a ser un desmadre. Y como siempre, pues puede provocar una mala imagen para todo el ecosistema, porque si al final uno se compra un token de, como dices, de una deuda, de un token de deuda de una empresa que está en quiebra y pierde todo su dinero, pues eso no, la verdad que no es bueno para nadie. Entonces yo creo que esa cierta, no sí, regulación o esa inclusión, ¿no?, de estos asesores financieros es también muy importante. Una de las cosas que, por abordar también un poquito lo que veo de los tokens, yo creo que la parte de financiación claramente financiación globalmente es una ventaja, pero yo creo que hay incluso cosas que yo creo que son incluso muy sugerentes, como por ejemplo es el tema de participar en la gobernanza de las empresas. O sea, el hecho de poder tener esas acciones que a día de hoy te dejan votar de una forma muy sencilla, pueden hacer que tú puedas decidir qué portada del Times quieres poner. O sea, yo creo que aquí lo que yo creo que ahora mismo las empresas están utilizando esta nueva infraestructura es para intentar invitar a participar en la gobernanza de estas empresas. También invitar a que cualquier persona que cree valor a esa empresa le puedas dar unos tokens o le puedas dar parte de esa empresa. O sea, el concepto de trabajador se está diluyendo. O sea, a partir de ahora, si tú a una empresa en Facebook del futuro eres una persona que está dando mucho valor, siendo de alguna manera alguien que está generando mucho valor, pues probablemente te merezcas una parte de la creación del valor que estás creando. Yo creo que el haber hecho esa acción que pasa del papel al intermediario y a ser algo tan líquido permite que ahora podamos votar, podamos explorar gobernanza y podamos explorar incluso el poder realmente remunerar o atribuir correctamente la creación de valor de las empresas. Y yo intuyo que muchas empresas van a utilizar estos tokens más allá de la financiación para más cosas. Están haciendo aquí una pregunta. Si podéis elaborar un poco más lo que ha comentado Pablo, de que los bancos sean necesarios para extender este mercado de los tokens, porque son ellos los que tienen una red enorme de relación con los clientes finales, pero por otro lado las fintech van en contra, por decirlo así, de los bancos. Bueno, en fin, tendrán que colaborar, ¿lo veis posible? Los bancos están entrando en estos temas. ¿Os atrevéis a aventurar cuándo los bancos se podrán vender estos productos? ¿Cuál es el papel de Token City y cómo debe posicionarse? Muchas preguntas, pero bueno, juntas, lo digo para poder diferenciarlas, para si queréis, vamos, ¿tendrán que colaborar las fintech con los bancos? ¿Lo veis posible? ¿Cuándo van a entrar los bancos en estos temas? Ahí si queréis puedo coger yo la pregunta y luego ya él puedes complementar tú con la parte más de Token City. Yo como lo veo es que efectivamente aquí las fintech o los bancos digitales como un Revolut o N26 o cualquier otro van a tener un papel muy importante porque son los primeros, yo creo, que van a poder adoptar este tipo de productos por su clientela, porque al final es gente más joven con esa ya mentalidad más digital y con esas ganas de invertir en este tipo de activos porque ya están acostumbrados. Entonces yo creo que ahí pueden ganarle mucho terreno a la banca tradicional, pero al final la banca tradicional sigue siendo muy potente y en algún momento pues tendrán que empezar a ofrecer estos productos. El único problema que veo aquí, que como la banca hoy en día está tan regulada, pues yo creo que van a tener que pasar estos tokens unos procesos de due diligence muy rigurosos y al final pues ese mercado o esos tokens que ofrecerá la banca tradicional pues será muy pequeño comparado a todo el universo que pueda haber de tokens. Dicho esto, quizás en un futuro al final ya la gente está más acostumbrado a operar y a invertir en este tipo de activos y ya van directamente a un Uniswap sin pasar por el banco. Pero yo creo que el proceso previo o esa fase de educación y de confianza de lo que es el público en general va a venir más por ese lado, hasta que lleguemos a un mundo totalmente descentralizado en el que la gente ya, oye, se busque su propio token, invierta y punto. Y aquí... Perdona, Rocío, solamente una cosa. Jesús, me gustaría escuchar, Jesús nos dice que se va a tener que ir en breve, pero me gustaría escuchar, Jesús, tú, así muy rápido, que tú has sido presidente de la asociación FinTech, y me gustaría saber yo creo que esa relación entre los bancos y las empresas FinTech, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que nos costará mucho diferenciar lo que es un banco de una empresa FinTech cada vez más. Yo creo que ya estamos viendo los bancos que se están empezando, o sea, es una cuestión de hacer como si fuéramos servicios mucho más eficientes y mucho más digitales. Entonces, yo intuyo y creo que la banca, como está haciendo ahora RoboAdvisor, sobre esto que están haciendo mucha gran parte de la actividad,
va a ir paulatinamente como si fuéramos adaptándose a este entorno. Revolut cualquier día puede ser un banco. Es decir, yo creo que antes había mucha diferencia porque el modelo, estaba claro que el modelo de oficinas era el que asociábamos a banca, el modelo digital era como fintech. Yo creo que esa diferencia cada vez va a desaparecer más y vamos a ir hacia una, como si dijéramos, convergencia de los dos modelos. Entonces, yo creo que en algunos casos los bancos deberán utilizar como si dijéramos fintech porque ese tipo de servicios especializados no tendrá sentido que lo repliquen todos, igual que la CECA pues da cierto servicio, por ejemplo, de settlement o sea, tendremos agentes especializados en cierto tipo de servicios, porque no tendría sentido a lo mejor que custodia, todos hagan la custodia, tanto de activos normales como de corrientes, pero creo que al final cada vez más la banca va a intentar, o sea, creo que será la cara al cliente o la cara de alguna manera de atención al cliente y utilizará, por supuesto, como siempre ha hecho, la mejor tecnología y los mejores proveedores. Entonces yo creo que cada vez van a ir más a agregar servicios, a los mejores servicios, los que puedan hacer ellos lo harán, y creo que al final pues intentarán de alguna manera utilizar la inteligencia financiera para recomendarles los mejores servicios. Y yo creo que cada vez se está viendo más, eso lo pensaba cuando empezamos la asociación, que se iba a suceder eso. Y lo estamos viendo. Yo creo que cada vez es más habitual ver, yo creo que tanto en cuanto a Token City o plataformas de crowdfunding, ven productos financieros que sean atractivos. El Lending Club ya está invirtiendo fondos. Es decir, creo que la banca también, por supuesto, dará acceso a este tipo de servicios o a este tipo de productos. Por lo cual, yo creo que será un proceso evolutivo, tendrá que entender la banca dónde se queda, si atendiendo al cliente, si la fábrica, tendrá que ver un poquito cómo se reconfigura la forma más eficiente ese ecosistema, pero creo que al final va a ser todo muy complicado, o sea, va a ir cada vez convergiendo. Es un poco mi visión. Os tengo que dejar porque tengo justo una clase en breve, ha sido súper interesante. Gracias, Jesús, un fuerte abrazo por asistir. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao, Jesús. Y bueno, siguiendo con las preguntas, ¿cuál es el papel de Token City y cómo debe posicionarse, ¿no? ante bueno, lo que incluso comentaba Jesús? Perdona que pongo el mute y luego no me doy cuenta. Yo creo que Jesús lo ha mencionado un poco, dependerá del momento, ¿no? Pero si a medida que los bancos o digamos los institucionales vayan, o digamos los intermediarios vayan ofreciendo este tipo de productos, este tipo de inversiones a sus propios clientes, bueno, en ese momento nosotros ya estamos allí y tenemos que estar allí para empezar, para poder proporcionar todo ese producto ya tokenizado. Es decir, nosotros por ahora tenemos la infraestructura para ir tokenizando para toda una serie de clientes, carteras enteras de fondos y cuando se hacen financiaciones, pues estas financiaciones tokenizadas, empresas tokenizadas, etcétera. Al fin y al cabo es producto de inversión tokenizado, con lo cual en el momento en el que todas estas, digamos, entidades puedan ofrecer ese producto a su cliente, pues nosotros tendremos una masa crítica ya de producto creado que ofrecer, además del resto de funcionalidades, ¿no? De Token City, de proveedor tecnológico para facilitar, gestionar esos activos tokenizados, facilitar la compra y la venta, integrarse con terceros mercados, todo esto, pero ese es el posicionamiento el que buscamos en Token City, ¿no? Muy bien, gracias. Rocío, comentan aquí también, hay un mensaje en el chat en el que, como hemos mencionado a Revolut, dicen Revolut o uno español, Together. Together. Perdón, sí, Revolut es porque el primero que me ha salido, pero es cierto, gran empresa he hecho Together. Muy bien. Quería, bueno, hablar un poquito sobre, llevan dando que hablar durante estas últimas semanas, ¿no? Los famosos tokens NFTs, ¿no? O tokens no fungibles, ¿no? Que es una solución creada para permitirnos representar objetos con cualidades únicas, irrepetibles e indivisibles dentro de una blockchain. Entonces, los tokens no fungibles son una de las soluciones que permite crearse sobre la tecnología blockchain. Pero, ¿por qué creéis que se está viendo esta explosión de interés por los NFTs? ¿Qué son exactamente y cuál es su utilidad? Covadonga, yo creo que allí puedes quizás... Sí, no, yo creo que lo que hacen los NFTs al final es como que representan cualquier activo físico, ¿no? Cualquier activo físico lo puedes hacer un activo digital y cotiza en los mercados, ¿no? Cualquier
cualquier bien físico, tú lo conviertes en activo digital y se cotiza en los mercados. Para mí eso es realmente lo realmente valioso, ¿no? Cualquier cosa la puedes tokenizar, ¿no? Según este principio. Entonces yo creo que hemos empezado por el arte, porque es un mercado que también era tremendamente, pues yo creo que bastante arcaico en ese sentido, y sí que tenía bastante parte para innovar ahí. Hemos empezado por el arte y sobre todo por un arte que era el arte digital, que era un arte que tampoco, o sea, no tenía ningún tipo de valor, pero porque no es porque no tuviera ningún tipo de valor como arte, sino porque lo que pasó con Internet es que con la capacidad de reproducir, o sea, hasta el infinito cualquier tipo de copia, bueno, pues ha pasado con todos los contenidos digitales, con la música, con todo, como todo se podía copiar y replicar esa copia, digamos que eso no tenía ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, lo que hacen los NFTs, lo que hace en este caso la tecnología blockchain, es que le da eso, una autoría, ¿no? Una certificación de que eso es una cosa única, con una serie de metadatos ahí de que eso está hecho por el artista, que está registrado en la blockchain, y entonces es lo que le hace único, ¿no? Entonces lo que es que devuelve de alguna manera el artista que había perdido con Internet, lo devuelve con los NFTs. Y me parece que eso es una cosa muy importante, ¿no? Y bueno, y entonces yo creo que al final, sobre todo lo que tiene que ver en las industrias culturales y creativas, que es donde se está viendo, donde más disrupción está viendo, ¿no? Pues yo creo que va a atravesar ahí toda la cadena de valor de las industrias culturales y creativas, como se está viendo, porque se está viendo ya, por ejemplo, en el arte, se está viendo en la música, pero eso será en la foto, lo estamos viendo con el periodismo, con las portadas, pasará con los podcasts, pasará con todo tipo de contenidos, yo creo, al final, ¿no? Entonces se va a crear, o sea, va a crear una forma diferente de relación entre el consumidor, ¿no? Y entre el seguidor, entre el fans, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres un músico, como se ha demostrado, ¿no? Y te quieres relacionar con tus fans, pues a lo mejor ya no tienes que pasar por una serie de entes centralizados, sino que lo puedes hacer directamente, ¿no? Y bueno, luego se están desarrollando también, creo que también ha tenido muchísimo que ver también con la pandemia, ¿no? Con el desarrollo de todas estas tecnologías, con todo lo que tiene que ver con la época esa, de todo lo digital se ha desarrollado muchísimo y son unos mundos tremendamente fascinantes, todo lo que está ocurriendo en esos mundos virtuales y bueno, y que luego además otra cosa muy importante es que tú esos NFTs, o sea, tú los puedes hacer líquidos, los puedes hacer dinero en las finanzas descentralizadas, los puedes utilizar para ponerlos como colateral, ¿sabes? Y obtener dinero, con lo cual yo creo que está construyendo como un entramado ahí financiero muy interesante entre todo lo que tiene que ver con las finanzas descentralizadas y con los NFTs y bueno, que estamos asistiendo pues eso a la reinvención de un nuevo sistema, pero bueno, es una tokenización, igual que tokenizas las casas, o sea, tú puedes también hacer el otro día estaba leyendo un señor que ha hecho un NFT de que alquila yo qué sé, su casa en Nueva York y ha sacado este NFT del alquiler. Pues tú puedes hacer un NFT también de una casa que la vendes. Es lo mismo, es el mismo sistema. Solo por comentar un poco para aquellos que no sepan lo que es un NFT. Un NFT es un token no fungible y lo que significa es que cada unidad de token es diferente de la de al lado. Por ejemplo, si yo hablo, como estaba hablando antes, de tokenizar un derecho de crédito, alguien que presta 100.000 euros y dices, vale, pues hacemos 100 tokens que representan el derecho a cobrar 1.000 euros, o sea, 100 tokens de 1.000 euros cada uno en origen y cada uno de ellos representa el derecho a cobrar 1.000 euros de vuelta, ¿no? Todos esos tokens, los 100 son todos iguales, no hay diferencia entre uno y otro, todos valen el derecho a cobrar 1.000 euros. Pero, por ejemplo, en una obra de arte, cuando la tokeniza, una es diferente de la otra y precisamente ese token lo que dice es esta obra de arte, este token que representa esta obra de arte es único y no se pueden hacer 1.000 copias, sino que es uno y único, ¿no? Y aquí, como ejemplo, precisamente la primera ronda que hicimos tokenizada fue de una empresa que se llama Triple O Games y la propuesta de valor de esta empresa de videojuegos Triple O Games es que los activos del videojuego, todos los activos, la espada, el coche, la moneda, todo eso, su propuesta de valor ha sido desde el principio el tokenizarla como NFTs, es decir, que cada activo digital es único e inseparable para que toda la comunidad de fans alrededor
cuando trabajan para conseguir su espada, han conseguido la espada que es única o el coche que es más rápido que es único. Entonces, todo el mundo de los NFTs llevados al mundo de los videojuegos. También, quiero decir, es una aplicación más al mundo de los videojuegos. Y es que es uno de los sitios donde más se está desarrollando en el ámbito de los videojuegos, precisamente por eso. Es uno de los en todo el sector del entretenimiento, en todo el área. Desde luego no sé, o sea, ahora o sea, se pone, no sé si es normal o no es normal que se paguen esas cantidades, ¿no? De dinero, pues por ejemplo, se ha subastado el tweet que lanzó el fundador de Twitter ahora por $2.900.000. No sé si es normal o no es normal, si es mucho o es poco, me parece una barbaridad, un poco locura, ¿no? Pero a lo mejor, pues dentro de unos años es que eso tiene que ser así, no lo sé. Creo que de todos modos, desde mi punto de vista, estamos asistiendo un poco a un boom, ¿no? de los NFTs, yo creo, ¿no? Que estamos un poco en ese momento de... Yo aquí también me gustaría añadir, ya que es que en el podcast que tengo con el CryptoValley tuve la ocasión de entrevistar al fundador de Arcades, que es una empresa de aquí que está básicamente trabajando en la tokenización de arte y me explicó muy bien cómo veía el mercado y cómo funcionaba, ¿no? Un mercado tan tradicional como el arte. Entonces, yo creo que el NFT también lo que permite es en un sector, como digo, en el arte, que está muy basado en certificados de autenticidad, de confianza y demás, pues el poder tener un instrumento que cuando tú lo compres puedas estar a ciencia cierta seguro de que es original y que ha cumplido con todos los procesos de cuidados y demás, yo creo que también es una gran revolución, porque a día de hoy pasa un poco como con las commodities, ¿no? Hay mucho papeleo, mucha gente de por medio y al final, oye, pues tú te basas en la confianza, ¿no? Que te pueda inspirar esta gente porque tiene unos certificados o lo que sea, pero no tienes algo como un NFT o una blockchain que de verdad te enseñe todo ese proceso que ha llevado ese cuadro. Y luego también otra cosa que me explicó y creo que es muy interesante es la parte, como indicabas, de financiera, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Ginebra y en Singapur hay zonas francas muy, muy importantes, muy grandes, con cuadros depositados básicamente por el tema fiscal, ¿no? Entonces, que tú puedas dar salida o liquidez también a esas obras de arte que están ahí depositadas, pues yo creo que también es una revolución. Incluso me imagino que se llegarán a crear fondos que inviertan en arte y que ese arte no lo tengan que tener ellos custodiado, sino que siga custodiado en la zona franca y que estos gestores pues digan, oye, invierto en estos artistas porque creo que van a ser los que más se van a revalorizar o en estos otros o compro, vendo. Entonces yo creo que eso también supone una gran transformación para este sector. Vale, aquí hay una pregunta que hace Ignacio Orcajo, dice que conoce sitios de NFTs digitales, arte, OpenSea, y pregunta si hay sitios que tokenizan obras físicas, cómo se garantiza la relación entre lo físico y el token y si se ponen en un custodio. Yo creo que conozco un pintor, por ejemplo, Javier Arres, que es uno de los primeros criptoartistas aquí en España, que muchos coleccionistas que le compran obra digital, también quieren quieren que acompañe la obra esa digital con una obra física, ¿sabes? Que eso ya depende, yo creo que depende del pacto que tú establezcas como artista con el coleccionista, ¿no? Y él me ha contado que sí que hay artistas, que sí que hay coleccionistas que le dicen que quieren la obra digital, pero que también quieren acompañada con la obra física, pero sin embargo hay otros que solamente quieren la obra digital, ¿no? Hay muchísimos coleccionistas solamente de obra digital y hay muchísimos inversores que están, como 4 o 5 ballenas de estas que tienen unas colecciones importantísimas. Hay uno, que no recuerdo cómo se llama, que creo que tiene una colección como de 75 ya millones de euros, que venga a comprar arte digital, porque se supone además que en el futuro los museos pues tendrán salas dedicadas al arte digital, ¿no? Y esto es una inversión que me imagino que todas estas personas están pensando, bueno,
en que o esas obras pueden ser prestadas a estos museos y sacar una gran rentabilidad, o otro simplemente que tú a lo mejor, muchas de estas personas al principio del criptoarte, pues muchas de las obras que a lo mejor las compraron por $6.000, $10.000, las han llegado a vender ahora, yo qué sé, pues por $200.000 o $300.000, con lo cual ha habido una ganancia brutal. Las personas que invirtieron al principio en el criptoarte y han ganado muchísimo dinero. Y respondiendo a la pregunta que nos han hecho, yo creo que efectivamente que pues habrá unos custodios donde se guardarán, no sé si las obras, si tienes la obra física y la digital, no lo sé. Sí. Es curioso, porque tiene que haber, ¿no? Y en Suiza me imagino que habrá custodios de estos. Sí, en este sentido, él me comentaba que ya se está trabajando en la parte de oráculos para llegar a esa conexión del mundo digital con el mundo off-chain, ¿no? O el mundo tradicional. Entonces, por ejemplo, yo sé que Chainlink ya está trabajando en smart contracts NFT que permitan esa conexión con distintos oráculos que pueden ser un registro de obras de arte o pues, páginas web de venta física de estos cuadros que en cuanto detecta que en el mundo exterior se ha hecho esta venta, por ejemplo, del cuadro, automáticamente o destruye ese NFT y se crea uno nuevo o actúa, ¿no? Para reflejar en el mundo digital cualquier cambio en el mundo real, porque efectivamente, y eso es una pregunta que mucha gente hace, ¿no? ¿Cómo evitas que yo, por ejemplo, compre el NFT y luego me quede el NFT y venda debajo de mi casa ese cuadro a otra persona que pase por ahí, ¿no? Entonces, ¿quién es el propietario? ¿El tenedor del cuadro o el propietario del NFT, ¿no? Entonces ahí también se abre una caja de Pandora en el mundo jurídico para ver realmente quién es el legítimo propietario. Entonces, en principio, con estos oráculos conectados a distintos pues, registros o bases de datos a los que se tendrá que pasar cuando tú vendas el cuadro, pues solucionas este problema. Eso sí, siempre tienes... con otra unión de otras tecnologías, ¿no? Con Internet de las cosas, ese tipo de... O sea, que intervendrán más tecnologías, no solamente... Correcto, o sea, claro, o sea, al final el Internet de las cosas no deja de ser un oráculo más. O sea, cualquier, por ejemplo, como IOTA, ¿no? Es un proyecto en el que utiliza estos oráculos o estos sensores para obtener información y luego poder tokenizar esa información y venderla. Pues aquí lo mismo, podrás tener esas distintas bases de datos o registros conectados a tu blockchain para detectar cualquier movimiento en el mundo real. De todos modos, todavía eso es como muy claro, es que el boom ha sido ahora, ¿no? Se está desarrollando todo y es como bastante inmaduro todavía. Correcto. De hecho, yo estoy también contigo, Covadonga, en ese sentido de que estamos un poco en el Bitcoin del 2017, ¿no? Algo nuevo, todo el mundo queriendo entrar y un poco ese boom, pero yo creo que se tiene que ahora tranquilizar un poco más las cosas y empezar ya a asentar todo esto. Sí, porque tú ves además unas ventas también un poco, no sé, esto de que se vendan unos tweets, no lo sé, o sea, esos precios es como, porque no sé, tendrán ese valor, pero yo creo que a mí me parece que está todo como un poco a lo mejor demasiado inflado, ¿no? Y que tendrá que haber una corrección y que será necesario que haga. Y luego también tiene que haber en todas esas plataformas, está la que tú has dicho, OpenSea, bueno, eso es como una especie de marabunta donde hay de todo, ¿no? Y entonces te encuentras de todo. También tendrá que haber unos curadores, ¿sabes? De arte, pero así todo, bueno, realmente es interesantísimo y además creo que es replicable a todo tipo de obras, pues eso, como las fotos, a todo tipo. Ya está, ya está viendo otras plataformas descentralizadas para fotos y para este tipo de cosas. Están creando, bueno, estamos en un momento de ebullición tremenda. Las casas también se venden como en NFT, eso que es todo. Una pregunta, para ir cerrando la mesa, me gustaría que nos contarais un poquito las iniciativas de las que estáis trabajando cada uno de vosotros para promover el ecosistema. Covadonga, por ejemplo, en tu caso, pues sobre todo desde el Observatorio de Blockchain, ¿no? Bueno, aquí dice, está en subasta una pintada de Banksy. No sé. De Banksy, sí. Bueno, pues, ¿cuál es el propósito, ¿no? Y cómo lo estás promoviendo, sobre todo de cara a cómo podemos contribuir entre todos
a quitar esa mala imagen, por lo menos en España, ¿no? Después de las noticias de la semana pasada que el gobierno pues iba a autorizar a la CNMV a que legislara, ¿no? Sobre la publicidad respecto a los criptoactivos, que en este aspecto pues, a nosotros también nos afectará. Tenemos que ver en qué manera nos puede afectar pues, como startup a la hora de estar iniciando nuestros primeros pasos, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo actualmente y cómo crees que se puede promover quizá pues, una nueva visión, por lo menos desde España, ¿no? Bueno, yo soy periodista, me dedico a escribir, a divulgar, a contar noticias, a contar lo que está ocurriendo, ¿no? Y esa es mi labor. Y es a lo que se dedica Observatorio Blockchain. Es un blog, tenemos 55.000 lectores, es bastante seguido, estamos muy contentos y tal. Y entonces lo que hacemos es eso, difundir y contar desde nuestro punto de vista cuáles son los proyectos más interesantes o los que aportan más valor y de una forma además bastante asequible para el lector, ¿no? De una forma que lo pueda entender la mayoría de las personas, un poco contando para qué sirve la tecnología y cuáles son los fines, qué objetivos se puede conseguir con ella, ¿no? Y yo, fíjate, yo creo que yo soy optimista con respecto a cómo vaya a desarrollar el CNMV el reglamento, no sé, o cómo lo vaya a hacer, o la orden, o qué es lo que vaya a emitir, no sé cómo lo hará, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, desde que fue el 12, me parece, cuando se aprobó el Real Decreto de marzo hasta ahora, eso está evolucionando a una velocidad increíble, ¿no? Y yo creo que cuando vaya a sacar el reglamento, pues viendo todo lo que está sucediendo en el mercado, cómo está evolucionando todo de rápido, o sea, los nuevos actores que se están metiendo en el ecosistema y tal, yo creo que hará un reglamento o algo bastante sensato, ¿no? Y bastante de acuerdo con la necesidad de reactualizarnos todos, o con la necesidad de adaptarnos a la innovación, ¿sabes? Y desde mi punto de vista yo creo que no va a hacer nada que sea trasnochador. O sea, yo lo pienso así y creo que no puede hacerlo de otra manera. También es cierto que la CNMV efectivamente tiene que velar por que los productos que se ofrezcan pues no perjudiquen a ciertos sectores de la población. Mira, hace poco el regulador en Inglaterra prohibió una publicidad de un medio de comunicación en Inglaterra, pero era un anuncio en el que no sé si era un exchange, y entonces la imagen eran dos viejecitos que decían: pues he sacado mi dinero del banco porque no me daban nada y lo he llevado a este exchange que me dan no sé cuantísimo dinero, ¿sabes? Y claro, pues son productos y luego tenía una letra pequeña debajo que decía: usted puede perder todo el dinero, pero en una letra súper pequeña. Entonces lo que fue el regulador inglés le dijo a la empresa obligó al periódico a retirar la publicidad, y lo que le dijo fue que el segmento al que se dirigía, que eran unas personas mayores, no sabían de este tipo de productos, y que la letra donde decía usted puede perder todo el dinero, ¿sabes?, era pequeñísima en comparación con que compre usted Bitcoin y saque usted los ahorros del banco y llévelos ahí, ¿no? Y eso entiendo que se lo regule, ¿no? Igual que tuvo que regular en su día que los viejecitos no comprasen las preferentes, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas las tiene que vigilar. Pero por lo demás yo no creo que... ¿Cómo tú vas a parar, por ejemplo, que estamos hablando de la tokenización, ¿no?, que es una forma de financiación de las empresas, o una forma de democratizar también el acceso a los capitales, de llegar a más personas, esa microfragmentación que permite la tokenización? Yo creo que ese tipo de cosas son buenas. O sea, estamos en un momento, o sea, tú no puedes poner esas barreras ahí en este momento, ¿no? Yo creo que ahí, con respecto a las criptomonedas, a invertir o no invertir, o sea, cada uno es libre de invertir donde quiere, ¿no? Y yo no creo, la verdad, que vaya a hacer algo que sea... Pero sobre todo porque está evolucionando todo tan rápido que es que no le va a quedar otra que adaptarse a la tendencia y a lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, ¿no? Simplemente yo creo que va a ser así. Yo lo pienso así. Sí, yo creo que efectivamente van a tener que un poco pues regular todo esto, pero a la vez facilitar que estos proyectos existan, porque si no es ir en contra del resto del mundo. Pero para ello yo creo que deben empezar ya un poco a mojarse y hacer las cosas
bien en el sentido de que, oye, una cosa es la especulación, todo lo que es la compra-venta, pero tú no puedes limitar, por ejemplo, que se tokenice para digitalizar unas acciones para luego facilitar su transmisión. O sea, regula lo que es a lo mejor el mercado secundario, pero ya permite y reconoce como propiedad el token, ¿no? Dale ese concepto jurídico como pasa en Suiza o en Liechtenstein. Y yo creo y espero que España pronto ya reconozca el token como un medio o como sí, un medio válido de representación de la propiedad, bien sea de una acción o de lo que sea, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Luego también es muy importante el crear un ecosistema favoreciendo pues, que otras empresas del resto del mundo se instalen en nuestro país, porque al final, si no acompaña la regulación y además tienes una fiscalidad muy elevada, pues muy probablemente nadie quiera instalarse en nuestro país, pese a que sea un país magnífico y a todo el mundo le guste, ¿no? Entonces yo creo que esas dos variables son muy importantes, fiscalidad por un lado y luego regulación que fomente todos estos proyectos. Y a modo de ejemplo, por aquí en Suiza, en Zug, que es donde está la sede del Crypto Valley, que es el cantón de al lado de Zurich, que está a 25 minutos, muy bonito, por cierto, el pueblo de Zug, ya permiten pagar impuestos con Bitcoin. Entonces, eso te demuestra la voluntad que hay por parte aquí del gobierno y de todo el país de fomentar este tipo de proyectos, ¿no? Y luego otra cosa que quiero decir también, Pablo, que has dicho lo de la especulación. Yo creo que la especulación también es buena. Sí, pero la especulación, digo, es buena porque realmente hoy a nadie le privan de, oye, yo si alguien me vende las acciones de una SL y yo las quiero comprar, nadie me está prohibiendo hacerlo. O sea, y luego es un fiasco porque la empresa no va bien, oye, pues al final ha sido mi decisión. Lo único que digo es que el problema es cuando se vende una imagen o se da una imagen y luego es otra, que es lo que pasó como hemos visto con las preferentes, ¿no? Que decían, no, esto es un producto muy seguro y luego no lo era. Entonces yo creo que ni una cosa ni la otra, tenemos que encontrar un equilibrio, pero previo a llegar a eso, yo creo que es necesario que faciliten a las empresas la creación de este tipo de activos y que se reconozcan legalmente, porque al final es como decía al principio, estamos pasando de la acción física a la anotación en cuenta. Entonces, oye, igual que yo firmo un contrato físico y con ese contrato pues acredita la transmisión de la propiedad, ¿por qué no lo puedo hacer digitalmente a través de un token? ¿Cuál es la diferencia, no? O sea, eso es un poco como lo veo. Lo importante es que las empresas tengan una seguridad jurídica. Correcto. Para tú poder seguir avanzando y seguir creciendo, porque si no tienes esa seguridad jurídica no tienes nada, o sea, estás con los pies de barro. Y luego además, al final son unas señales que lanzas efectivamente al exterior y a los mercados, con lo cual es muy negativo para ti, porque ni vas a poder conseguir financiación, ni vas a poder, o sea, ni como país vas a ser un polo de atracción para que vengan aquí a empresas a instalarse, todo el capital que tienes se te va a ir fuera porque aquí no puedes desarrollar nada. Entonces, en un momento además, o sea, eso Covadonga te pasa vamos, con todos los sectores. O sea, es decir, ya no solo con la parte de criptoactivos y blockchain, te pasa con todos los sectores. En este aspecto ya me gustaría preguntar... una cosa, Rocío, en esta línea, por comentar una cosa, porque justamente con eso de que pasa en todos los sectores, nuestro buen amigo Isaac dice una cosa desde hace 2 o 3 años que para mí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y es que él dice, oye, en España, es decir, en todos los sectores vale, pero es que blockchain es una tecnología nueva para el mundo entero. Entonces, si en España estamos siendo pioneros en la adopción de esta tecnología, podemos estar siendo pioneros en esta tecnología en el mundo entero. No es como si estamos entrando con tecnologías que en otros, digamos que llegamos tarde al mercado porque en otros extremos del mundo ya está muy, muy avanzado. No, esta tecnología blockchain es nueva en el mundo entero, así que si tenemos la capacidad de ser líderes desde ahora, pues podemos estar liderando un sector a nivel mundial. Entonces, no hay, o sea, yo creo que es una oportunidad que hay mucha gente en España que está trabajando con tecnología blockchain a nivel avanzado, pues es algo que se puede favorecer mucho y empujar mucho para crear industria y crear sector y crear, bueno, y desarrollo y riqueza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
Ese es mi punto de vista, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo creo que es una oportunidad, y sobre todo lo que tú estás diciendo, es una oportunidad, o sea, virgen todavía, que no es como que tú dices, uy, es que ya llego tarde y entonces ya no estoy, no, tú estás en los inicios, estás empezando, entonces no te pueden poner ahí unas puertas y decir, no, pero yo la verdad pienso, o sea, que no lo van a hacer, o sea, que el regulador no puede hacer eso, ¿entiendes? Sobre todo porque es contra natura, es absurdo, no sé, no tiene mucho sentido y harán algo, no sé, pues para quedarse tranquilos de proteger al consumidor como podían haber protegido a los de las preferentes, que tampoco lo hicieron. Pues a lo mejor pueden hacer algo en ese sentido, ¿sabes? Pero proteger todo, no solamente que te protejan de invertir en cripto, ¿no? Porque es que da la sensación en lo que la redacción está del boletín al final, del boletín oficial del Estado, que es todo. O sea, son todos los criptoactivos. Entonces, todos los criptoactivos es todo el espacio. O sea, no deja opción, ¿no? Con lo cual tendrán que limitar y decir algo. Esperemos, o sea, nosotros desde Token City estamos, yo creo que intentando el ir creando, el evangelizar además con buenas prácticas y efectivamente esperemos pues que esa regulación no nos frene, ¿no? La evolución que intentamos estar teniendo. Pero bueno, ya llevamos 1 hora y media, además Pablo entra a una reunión. Quiero agradeceros, bueno, muchísimo, vuestras intervenciones han sido interesantísimas. Con grandes expertos como vosotros, creo que es un lujo y espero volver a teneros en cualquiera de nuestras mesas en el futuro. Muchísimas gracias, un placer escucharos a vosotros también. Yael, muy interesante todo lo que has contado. Y Pablo, fenomenal, de corresponsal en ZUC. Sí, muchas gracias por la invitación, Yael, Rocío, ha sido un placer pasar la tarde con vosotras, Covadonga también, un placer conocerte y nada, estamos en contacto y para lo que lo podáis necesitar aquí en Suiza, pues ya sabéis, me podéis escribir por LinkedIn o Rocío o Yael os puede facilitar mi contacto, así que encantado de colaborar y fomentar, ¿no? Y empujar este ecosistema y esta tecnología para adelante y hacer de España, ¿no? un país referente y puntero en esto, porque creo que tenemos una muy buena oportunidad por delante, tenemos un activo intelectual tremendo, ¿no? Gente muy preparada y es una pena que al final ese activo se vaya afuera a desarrollar los proyectos en otras jurisdicciones. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Pablo y a él, Covadonga, y sobre todo a todos los espectadores que nos han estado siguiendo durante toda la sesión. Un fuerte abrazo y hasta el próximo webinar. Gracias. Hasta luego.